Chance y hay un perro de fondo. Oh. Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que me estén viendo. Yo soy Swax y hoy vengo a hablar de un juego que hace mucho tiempo quería hablar, que ya lo venía avisando desde hace bastante tiempo. Hoy vengo a hablar del videojuego que sin miramientos puedo decir que me salvó. Hoy vengo a hablarles de Celeste. Celeste es un juego perfecto y si no lo has jugado y quieres hacerlo, juégalo. Y es que juégalo, o quieres primero ver este análisis, está bien, pero si eres de las personas que no le gustan los spoilers, todos los siguientes videos tendrán spoilers de Celeste. Pero aún así es un juego que recomiendo a cualquiera, es un juego hermoso y tiene una accesibilidad bastante decente. Así que si quieren una recomendación, yo les diría fácilmente Celeste. No solo varios youtubers han hablado de él y han dicho que Celeste es muy bonito, que es un plataformero perfecto y miles de cosas más. Así que no solo soy yo, en serio. Y sin nada más que decir, empecemos. Qué bueno que llegas, necesito hablar. Necesito hablar contigo. Hablar de Celeste me resulta difícil ya que no encuentro forma de hablar de él sin segmentarlo. Es un juego realmente corto, son solo 9 capítulos canónicos, 8 versiones alternativas de los niveles principales y 8 desafíos con temáticas de los niveles principales. Además, la comunidad ha hecho varios mods, como lo serían la 2Ds u otras montañas, pero en estos análisis solo hablaré del contenido canónico del juego y el lado B, y considero que es lo suficiente para hacer un buen análisis de toda la estructura de este videojuego. Pero, como decía anteriormente, no puedo hablar de Celeste sin verme en la necesidad de segmentarlo, y no porque esto le dé más profundidad a cada uno de sus factores, sino porque me hará más cómodo hablar de él, de lo que necesito que entiendan de este videojuego, y que es de lo que hablaré en el análisis. Por lo que será necesario deformar un poco la cronología del juego, para que así puedan entender mi mensaje y el cómo Celeste me ayudó muchísimo en una etapa de mi vida. Así que sin más, el análisis se dividirá en varios videos: gameplay, historia, música, experiencia propia y DLC. El DLC es algo que acabo de agregar porque lo acabo de terminar, pero en serio, este es un juego increíble al cual sin problemas puedo llamarlo un juego perfecto. Hablar de mecánicas en un videojuego es primordial, ya que este será el cimiento de la experiencia que tendrás. Por eso, Joseju tenía bastante razón cuando dijo... ¿Dónde caemos, gente? No es... Joseju tenía bastante razón cuando dijo... Esta suele ser la parte más importante de los videojuegos, y el apartado al que más tiempo se le dedica, pero no oyes a casi nadie decir... ¡Wow! Mi parte favorita fue el sistema de movimiento de... Y... hablaremos del sistema de movimiento de Celeste. En Celeste, sus bases son demasiado sencillas. Tenemos el desplazamiento izquierda-derecha, salto, agarre, que nos da el desplazamiento arriba y abajo, y un dash. En determinado momento consigues el doble dash, pero en serio, solamente son 3 bases en el gameplay. Y me parece curioso porque actualmente los videojuegos tienden a complicarse metiendo tantas dinámicas y habilidades con la justificación de que cada jugador pueda encontrar su propio modo de juego. Y oye, está bien, el cómo te expresas en un videojuego, eso está muy bien, te hace sentir cómodo. Pero es que aquí no es que te encuentres limitado o encerrado en estas simples 3 mecánicas, ya que como lo explica Plano de Juego en su análisis a Hollow Knight, los juegos siempre deben de ser pensados en base a cuál es la mecánica principal del juego, y sobre eso pensar en el tamaño de los mapas, la interacción con los enemigos y de lo demás. Celeste no necesita nada más porque tiene claro lo que quiere explicar, dar un desafío con algo tan simple, y es que esto podríamos verlo como esta simple metáfora. Sumar 1 más 1 es sencillo, pero sumar una fila de unos, esto se vuelve más complicado. Por cierto, si sabes cuánto es, ya sabes lo que pasa. Entonces, como las mecánicas principales son el agarre, salto, dash, y así lo verás tanto de manera inmediata, pero después conocerás las mecánicas de los niveles, como lo sería el impulso, ya que al ponerte en determinadas plataformas y aprovechar su velocidad podrás tener un desplazamiento mayor.
Cada nivel te introducirá una nueva mecánica que se combinará con las mecánicas principales y terminará siendo de los niveles una experiencia bastante satisfactoria. Lo que me gusta de Celeste es que al final tienes algo que le podríamos llamar un examen, y toda esta es la estructura de cada uno de los niveles, cómo explota al máximo cada objeto, cada mecánica o cada jefe. Cada uno tiene sus propuestas, unas parecidas a otras, pero cada una tiene su razón en su propio nivel. El juego siempre está presentando mecánicas distintas y al contrario de acumularlas todas en todos los niveles, solamente lo hace cuando es pertinente. Así que el juego entiende que cada nivel es un desafío por sí mismo. Y haciendo un pequeño paréntesis hablando de lo que sería el apartado gráfico, es hermoso, realmente cómodo y hay muy pocas cosas que necesiten guía para buscar coleccionables. Un ejemplo fácil serían los cassettes, ya que estos se encuentran simplemente prestando demasiada atención. Y el juego también piensa en aquel jugador obsesivo, pero este no deberá romperse la cabeza para encontrar cada coleccionable o cada secreto. Solo si presta atención a los detalles, los secretos saldrán solos. Retomando el gameplay, aquí tenemos varios objetos, los cuales podremos dividir con reacción, interactivos y agarrables. Espera, no encuentro un buen nombre para este tipo de objetos, así que vamos a explicarlos un poco. Los objetos de reacción son aquellos que al tocarlos automáticamente dan una sola función. Los interactivos lanzan su función al hacer algo específico, y los agarrables... Estos aportan cosas distintas al gameplay. Hay combinaciones bastante interesantes como el pez que es trampolín y escudo, y para colmo es temporal. Las rocas de lava que son burbujas agarrables. El juego irónicamente nunca se complica de más, y aquí es donde me doy cuenta que no se reciclan los objetos, ya que son solo sumas de los anteriores. Siempre suma lo anterior y listo, como expliqué en aquella metáfora. Celeste tiene esta estructura, toma dos objetos, los junta y crea algo curioso. Y esto es lo que lo hace parecer complicado. Y a mi parecer, con lo anteriormente explicado, creo que Celeste no es un juego difícil, es una prueba constante. No por nada cada intento te enseña más, y a pesar de caer 50 veces en el mismo lugar, se siente posible porque si sabemos qué hacer hasta cierto punto y los escenarios son cortos, te invita a terminar el desafío. Entonces por eso mismo no considero a Celeste un juego difícil, solo es un cúmulo de cosas básicas para que parezca difícil. Difícil son los lados B. Y lo sé, esos no los he pasado. Los lados B no son más que las pruebas definitivas de los niveles ya pasados. Ponen a prueba velocidad, reflejos e ingenio para poder pasar estos niveles, pero no agregan nada que no hayas visto antes. Solo son eso, aquel cúmulo de lo anteriormente mencionado. ¿Y qué hay del modo de asistencia? Hablando con una perspectiva de gameplay, es bueno, no te humilla como lo harían otros juegos, y tampoco es que termine con la experiencia como otros lo quieren hacer ver. Pero realmente si alguien quiere jugar Celeste, probarlo de poco a poco, como por ejemplo usar el no hit para poder ver todo el nivel completo, utilizar los dashes infinitos para explorar qué partes puedo caer, en qué partes no. Oye, está bastante bien, es tu forma de jugar con el juego, y así podrás ver los niveles a tu manera de poco a poco, y al final podrás probar el desafío, que es lo que busca Celeste, que pruebes el desafío. No solo es historia, es mucho más que eso, es gameplay. Así que si quieres probar Celeste, pero se te hace muy difícil, te recomiendo que vayas de poco a poco, veas todo el nivel, utilices los dashes, la estamina. Todo el modo asistencia está bien, son solo las rueditas de la bicicleta, no siempre estarás con ella. Y tal vez en determinado momento pruebe el modo asistencia para ver qué tal. Tal vez en los lados es, pero ya veremos, ya iremos viendo. Ahora hablemos de los enemigos. Hay 6 bosses en el juego. No peleas directamente con ellos, y 3 existen y 3 son parte del escenario. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, empecemos. Vadeline te perseguirá de modo que no podrás volver directamente, y deberás plantearte hacer caminos que no impliquen un regreso. Luego nos volveremos a enfrentar a ella mientras nos avienta bolas y crea láseres. El señor Oshiro nos atacará horizontalmente, pero podemos esquivar su ataque si le damos en la cabeza. Estos 2 jefes en modo de gameplay solamente hacen eso. El tercer jefe, bueno, que serían varios, son las pesadillas. Nos miran, se dirigen hacia nosotros y a determinada distancia arremeten, lo cual ayudará a quitar las paredes rojas, como le enseña el único tutorial semidirecto del juego. Bueno, y los otros son las ayudas directas del cuervo.
ya que todas las mecánicas las aprenderemos experimentando con el control. Y ahora sí, el escenario como enemigo, y no hablo de la nube oscura de Oshiro, hablo de que el viento, la lava y el hielo, la misma montaña son pruebas finales. Las hace jefes indirectos, ya que no moverse con facilidad, limitar el escenario y ser una prueba de tiempo son cosas que al final no dejan de separarse de la prueba base que es escalar la montaña. Por eso lo veo excelente, ya que este diseño de niveles es totalmente precioso. Y con lo que sería la mecánica de agarrar, que en las medusas nos permite levitar o caer un poco más lento, también tenemos lo que sería agarrar a Teo, bueno, cuando está capturado. Esta que es una misión de escolta, hemos pasado por muchas misiones de escolta que han sido horribles, sin embargo que las pesadillas no lo maten, que lo único que lo haga sea la caída, es una decisión bastante acertada. Y repito, el juego no es difícil, solamente es un cúmulo de mecánicas que hacen un verdadero desafío. Pero también hay algo de lo que casi no se habla de Celeste, y no hablo de la mecánica del wave dashing, ni de lo que tampoco he hablado que sería la pluma, la cual es una mierda. No me malentiendan, el wave dashing se presenta como una mecánica nueva y es bastante interesante como este bug es aprovechado para crear nuevos niveles. La pluma es algo muy difícil de manejar, a menos a mi parecer. No soy muy habilidoso en teclado, tuve que jugar en mando y eso lo hacía muy difícil. Pero quiero hacer este pequeño apartado, una mecánica que me parece bastante curiosa, que es la aceleración. ¿Y qué es la aceleración? La aceleración es un cambio de velocidad, y aunque para las mecánicas del juego hacen que se omita la inercia, dinámicamente Celeste cuenta con una aceleración algo extraña. Si hacemos una comparativa, por ejemplo, Hollow Knight tiene una velocidad fija de desplazamiento, pero no en Celeste. En Celeste lo primero que haces es voltearte, dar unos pasos y llegar a una velocidad máxima. No confundas lo que sería esta aceleración con un dash. El dash solo es un cambio de posición. La aceleración, como ya lo he dicho antes, es ese intervalo en el que pasa de 0 a una velocidad determinada. Y esto es lo que hace a Celeste bastante dinámico. El wave dashing es una demostración perfecta para lo que estoy hablando, ya que lo que hace es que al no poder llegar a una velocidad máxima debido a que siempre se va acelerando, podemos llegar a hacer cosas bastante curiosas como esta, a pesar de que no sea algo de bastante ayuda realmente en los niveles. Pero hay un speedrun que me parece bastante curioso. Pero ¿qué pasaría si esta mecánica de aceleración no existiese? El juego claramente no sería el mismo, y como prueba de esto tenemos lo que serían las nubes. Las nubes tienen lo que sería un impulso distinto debido a la aceleración que toman. No es lo mismo tocar una nube, saltar, tocar una nube, esperar un poco y saltar, y tocar una nube saltando en el pico de su rebote. Estas tres, como llevan cierta aceleración, te dan un mayor impulso, y esto lo que hace es que el gameplay, aquel intento ganador, se sienta único, y es por eso que cada partida es bastante diferente, ya que considero yo que la mecánica de aceleración es algo bastante curioso y que Celeste sabe aprovechar de la mejor manera. Así que, hablando del gameplay, si queremos ponerle una nota, yo fácil le pondría un 9.5 por cosas bastante puntuales como la pluma o la nube. Son cosas bastante difíciles de entender, pero realmente es un juego cuyas mecánicas son básicas, se acumulan, y es increíble cómo llegan a ser tan entretenidas. Así que bueno, supongo que esto era todo lo que quería hablar del gameplay. Nos veremos en el siguiente análisis. Nos vemos luego.